Además de agradecer las exageradas palabras, agradezco la invitación. Es un gusto estar entre muchos amigos, otros que no los conozco, pero serían amigos, y todos preocupados por los mismos temas. En este caso tenemos el panel de derechos humanos y tenemos muchas otras preocupaciones que en Argentina ahora estamos trabajando lo más intensamente que podemos. Tenemos una posibilidad en Argentina de respetar la vida y nada más importante para la vida que sea con los derechos humanos que correspondan. Tenemos una gran ventaja en Argentina, que es que nuestra Constitución Nacional ya prevé las cosas más importantes en las cuales tendríamos que estar focalizados. Si eso no se da, todo lo demás, por más que sea interesante, atractivo o agradable, bueno, pierde verdaderamente valor. Si me permiten, yo sé que todos ustedes lo saben de memoria, porque todos lo tuvimos que estudiar en la primaria, pero por las dudas les recuerdo lo que dice nuestra Constitución Nacional en su artículo 16. Tiene letra chiquitita, así que voy a ver si lo puedo leer entero. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Artículo 16, además del 14. Todos lo sabemos y, sin embargo, díganme ustedes cuántas de estas cosas se cumplen verdaderamente en Argentina. Decimos que no hay prerrogativas, pero tenemos cupos. Decimos que todos los habitantes son iguales ante la ley y hay juicios que demoran mucho más que otros. Tenemos la condición de empleo sin admisión, otra condición que la idoneidad, y muchas veces hay que ser amigo de alguien. Entonces, tenemos muchísimos temas que podríamos elaborar con respecto a derechos humanos que ya estaban contemplados en nuestra Constitución. Por supuesto, hay temas muchísimos más serios, pero que vamos a estar hablando, espero, que en unos minutos. Por ejemplo, la privación de la libertad o inclusive de la vida por temas políticos. Tenemos otros temas que están vinculados a derechos humanos, que están indirectamente tapados o obnubilados o sometidos por algo que parece más interesante o por algo que parece mejor y sin embargo no está. ¿Acaso que nuestros niños no tengan buena educación no estamos violando sus derechos? Entonces tenemos que focalizar verdaderamente en cuáles son los elementos más importantes que tenemos que ver, cuáles son las bases de lo que tenemos que respetar, cuáles son los elementos que no podemos dejar de cumplir, que son justamente los que están en nuestra Constitución Nacional. Todo lo demás por arriba, bienvenido sea. Pero no podemos olvidar nuestra Constitución. Por eso, en Argentina tenemos, ¿cuántos años tenemos ya de la Constitución? 170 años. Esto no ha sido modificado nunca en ninguna de las revisiones que ha tenido nuestra Constitución. Es muy difícil objetar cualquiera de estos elementos. Y sin embargo, si uno le pregunta a alguien en la calle sobre temas de derechos humanos, es muy probable que te digan sí, es muy reciente, o que te digan sí, pero lo que pasa es que cuando Argentina tiene y debe que respetar nuestra Constitución Nacional. El gobierno que tenemos en La Libertad Avanza obviamente está abocado a hacer este tipo de temas. Una anécdota es que Javier Milei hizo la campaña con la Constitución en la mano y se volvieron a reeditar libros de Alberdi. Es una cosa, no sé si alguien los leyó, pero se vendieron. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que nosotros llamamos derechos también tendríamos que, ojalá, aspirar a que en todo el planeta, o por lo menos en la región, también se respete. Eso podremos hablarlo con el caso de Cuba, en donde tenemos una cantidad de presos políticos, en otros países en donde las elecciones no está muy claro que sean verdaderamente democráticas o que ni siquiera existan. Hay muchos países del mundo en donde esto no sucede. Y después, por supuesto, nos vamos a concentrar si el mecanismo de elección es más apropiado o no, en la influencia que puede tener, digamos, la presencia o no de algunas personas que tienen larga historia contra los que los jóvenes, por ejemplo, que van surgiendo. Pero esos son detalles. Lo que importa es la parte básica de respetar que todos somos iguales ante la ley. Y eso debe cumplirse. No sé cómo
tratar de poner un ejemplo que no quede odioso, hablando por ejemplo de otros países, pero en Argentina tenemos muchos casos en donde no todos somos iguales ante la ley. Tenemos casos de impuestos que se aplican diferenciadamente, tenemos casos de cuotas para distintos tipos de trabajo o empleo, tenemos obligación de afiliarse a algo. Y hemos tanto perdido esto que la palabra, que muchos actos sean voluntarios ya nos parece raro. El decreto 70/23, que fue el primer decreto que hizo Javier Milei, en prácticamente ningún caso establecía obligaciones, en todos los casos era voluntad de las partes, en donde la persona podrá hacer tal cosa. Los desafíos que encuentren un deberá, no es fácil. Son muchas páginas en donde son todas opciones que el individuo tiene. Y eso es un derecho. Es un derecho, digamos, el derecho a la vida, pero ¿qué haces con este tipo de cosas? Entonces, como gobierno uno tiene que tener en lo posible las mejores condiciones para todos, ojalá que sean las mejores, pero por lo menos iguales condiciones para todos, que el punto de partida comience a ser lo más parecido para todos. Hoy claramente los puntos de partida, sobre todo para nuestros niños, no son iguales para todos y eso debe ser remediado con mejor nutrición, con mejor educación, con mejor acceso a otro tipo de servicios públicos. Demos las condiciones para que esto sea lo más parejo posible. Y esta parte, ese es el verdadero derecho, que cada uno pueda desarrollarse como realmente pueda, de acuerdo a sus condiciones o características. Y de nuevo, ¿cuáles serán sus condiciones o características? Los aburro ahora, porque ya sé que todos ustedes se lo saben de cuando estaban en el colegio primario, con otro artículo de nuestra Constitución Nacional, el artículo 14. Ustedes saben que tenemos el 14 y el 14 bis. Simplemente el artículo 14, que es el más viejo, dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Yo no puedo hacer lo que quiera, tiene que ser dentro de las leyes. A saber, trabajar y ejercer toda industria lícita, navegar y comerciar, peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Díganme ustedes si esto se cumplía en Argentina. Todo esto es lo que vamos a tratar en general, que en todo el territorio argentino se pueda cumplir. Y en la medida que podamos dar el apoyo de estas ideas, de cumplir con lo más básico que es nuestra Constitución, que está basado en las ideas de la libertad, pues creo que vamos a estar todos mucho más preparados para un mundo mejor. Y me sobra tiempo, pero bueno. Gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias.